Que Dios bendiga a la amada iglesia del Señor en esta noche de bendición 2023, que estamos recién comenzando el primer mes. Dios bendiga a los pastores, a los ministros, la iglesia en general. El tema que estamos llevando sobre la inmoralidad contamina la iglesia. El tema, si se puede juntar. Vamos a ver 1 Corintios 5, 1. La palabra de nuestro Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo, y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual de aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Palabra del Señor. Vemos aquí la mujer de su padre. Esta expresión es paralela a la usada en Levítico 18:8. Vamos a ver el libro Levítico 18:8. Ahí vamos. El libro de Levítico 18:8. Dice leyes de la moralidad sexual. Levítico capítulo 18:8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. Palabras del Señor. Levítico 18:8. Palabra del Señor. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. Hay que respetar sobre el incesto. Y sabemos que incesto, la palabra incesto, yendo a un diccionario bíblico o cualquier diccionario, es entre parientes. Tener relación sexual entre parientes. No solamente este problema que se presentaba, este problema en los Corintios. Aquí estamos viendo en este tiempo de misericordia y gracia que estamos viviendo. La venida de Cristo está cerca, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. ¿Qué se está viendo en este tiempo? En vosotros, en la iglesia. ¿Qué se está viendo? No solamente estamos viendo incesto. Y la palabra incesto, como dice el libro de Levítico, la mujer de su padre, la madrastra. Y no solamente tal fornicación, porque la inmoralidad contamina la iglesia, sino que estamos viendo que el tío también puede como abusar a la prima, o la prima al tío, el papá a la hija, y viceversa. Mire lo que está pasando, el incesto, la fornicación. Y en aquel tiempo había sobre la moralidad sexual leyes en aquel tiempo. Por eso hay que enseñarle al pueblo. Dios está hablando a mi vida y Dios le está hablando a su vida. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A veces no hay conocimiento. A veces el primo se enamora de la prima, o el tío se enamora de la sobrina. ¡Qué linda sobrina! O el cuñado entre cuñados. Eso, cuñado entre cuñados. Sí. O el papá se puede enamorar de su propia hija. Mire, fornicación, inmoralidad sexual en la iglesia. Por eso Dios nos habla, el Espíritu me habla a mi vida y le habla a su vida también. Y eso estaba pasando en aquel tiempo de los Corintios, repleta de inmoralidad sexual. Aquí vemos la mujer de su padre. Esta expresión es paralela a la usada en Levítico 18:8, que ya dimos lectura. Y seguramente se refiere a una madrastra. La ofensa violaba incluso las normas morales del mundo pagano. La ofensa violaba incluso las normas morales del mundo pagano. En aquel tiempo, mire lo que estaba pasando. El testimonio
la reputación del ser humano, de la persona. Nosotros que somos la iglesia, los hermanos, nosotros, ustedes. Y en aquel tiempo en el mundo pagano, mire lo que estaba pasando en los corintios. Un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios. Un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios. Una falsa noción de la gracia de Dios. Eran creyentes, eran cristianos, llenos del Espíritu, con dones espirituales. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estos tiempos peligrosos del arrebatamiento de la iglesia de Cristo que estamos viviendo, la noción del tiempo que usted está viviendo, que yo estoy viviendo, es peligroso que caigamos en incesto, en fornicación, porque la inmoralidad contamina la iglesia. Mire, una falsa noción de la gracia de Dios. Eran cristianos, pero algo estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando en el corazón? La verdadera santidad es adentro. La verdadera santidad es el corazón. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos habló y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Su Espíritu nos habla al corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Verdad que en el corazón salen las fornicaciones? En el corazón salen los adulterios. En el corazón sale la malicia, la falsedad, la mentira, la lujuria, la herejía en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo lo tenemos? ¿Repleto de inmoralidades sexuales? ¿O repleto de qué tenemos nuestro corazón? A veces queremos mensajes suavecitos, ¿no? Uy, ese pastor es tosco, es grosero para hablar. No, la palabra de Dios es la palabra. Espíritu es espíritu. Porque la Biblia nos dice que muchos discípulos ya no querían andar con el Señor Jesucristo. Porque dura es la palabra del Señor Jesús. Dura es tu palabra, le dijo Pedro. El Señor Jesucristo os ofende. De la nada se ofende. A veces quieren que le hablen despacito. A veces queremos nosotros que nos hablen despacito. Solamente de amor, de prosperidad. Uy, qué lindo ese hombre, me dio una palabra ese hombre de Dios. Por eso que yo voy hasta la iglesia a buscar esa palabra de Dios. Solamente a veces nosotros nos llenamos de emocionismo, pero no buscamos a Cristo de corazón. A Cristo hay que buscarlo de corazón. No con espíritu de emocionismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y es necesario que Dios hable mi vida. Y es necesario que Dios hable a su vida también. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Repleto de qué? Y en aquel tiempo, ¿cómo estaban los corintios? Repleto de inmoralidades sexuales. ¿Qué pasaba en la iglesia en aquel tiempo? ¿Y qué está pasando ahorita en la actualidad en la iglesia? O una actitud muy laxa, una actitud muy laxa en materia de moralidad sexual. De moralidad sexual. La venida de Cristo está cerca. De moralidad sexual. La moralidad del ser humano, la moral del hombre, la reputación del cristiano, del creyente, del ministro, del pastor, del predicador, del evangelista. ¿Cómo está nuestra moral? ¿Cómo está la moralidad de la iglesia? ¿Qué hay en nuestro corazón? La mentira, la falsedad, la envidia. ¿Qué hay?
hermana, ¿qué está pasando en nosotros? La venida de Cristo está cerca. Es necesario que los pastores, nosotros, los predicadores, los ministros, hablemos palabra de Jehová. No podemos retener el mensaje. ¿Verdad que la iglesia está llena? 500 personas, 200 personas. ¿Pero llena de qué? ¿Llena de qué estamos? ¿O repleta de qué estamos? Es necesario hablar la palabra de Dios. No hay que retenerla. Hay que predicar con sana doctrina. Y eso estaba pasando en los corintios. ¿Cómo estaba la moralidad sexual? La noción, la falsa noción de la gracia de nuestro Dios. Aunque eran creyentes, aunque eran cristianos, pero mire cómo estaba. Y eso está pasando en este tiempo. No hay temor, no hay temblor. El que quiere separarse, se separa. Deja al hermano botado o deja a la hermana botada. O el pastor puede dejar a su esposa, o la pastora puede dejar a su esposo, lo dejó. Porque no hay temor. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿O qué está pasando en su vida? Sabiendo que la venida de Cristo está cerca y que Dios le va a llamar cuenta a usted y a mí. Dios nos va a llamar a cuenta. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sucio? ¿Está perverso? ¿Lleno de qué? ¿Lleno de maldad? ¿Lleno de engaño? ¿Lleno de hurto? ¿Lleno de avaricia? ¿Cómo está el corazón mío y su corazón? Eso estaba pasando en aquel tiempo en los corintios. La iglesia estaba repleta de inmoralidades sexuales. Porque el hijo no estaba honrando al padre. Había abusado de la madrastra. Era la madrastra. No podía descubrir la desnudez del padre, la esposa del padre. Porque la esposa de papá hay que respetarla. Amén. Usted no puede faltarle a la mamá o a la esposa de su papá, aunque no sea tu mamá, es tu madrastra. Tienes que respetar a la esposa de tu papá. Si tú le faltas el respeto a tu padre, eso se llama fornicación, inmoralidad sexual. Y la venida de Cristo está cerca y somos aleluya. ¿Ah? La venida de Cristo está cerca. Amada iglesia del Señor, ¿cómo está nuestro corazón? La inmoralidad contamina la iglesia. El tema sí se puede juzgar. Que Dios bendiga la amada iglesia del Señor. Dios bendiga en esta noche de bendición. Terminamos el mensaje. Que Dios bendiga y amén. Amén. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Denle un